Se estima que en México hay alrededor de 400.000 millonarios. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de 400.000 personas que tienen de $1 millón para arriba. Y en este país, más o menos el 30% de la riqueza total de México la tienen el 1% de sus habitantes. Para nadie es un secreto que nuestro continente, América Latina, sufre de un problema de desigualdad tremendo. Y en México la desigualdad es tremenda, solo superada por Brasil. Pero también se estima que de aquí al 2030 en México habrá más o menos unos 600.000 millonarios. Quiere decir que sí, señores, en este país hay muchísimo dinero. ¿Y por qué dice la tendencia que México va a tener muchos más millonarios de lo que tiene hoy en la actualidad? Hay muchos factores políticos que entran en juego, como por ejemplo las relaciones entre Estados Unidos y China, haciendo que sea mucho más atractivo para los norteamericanos hacer negocios con México, haciendo que incremente cada día más la empresa aquí, haciendo que en los próximos años, dicen los expertos, México va a sobrepasar a China en temas de exportación internacional, sobre todo a Estados Unidos y Canadá. Ya sabemos que el concepto de un millonario es una persona que tiene $1 millón de ahí para arriba. Y a pesar de que aquí hay más de 400.000 millonarios, también se estima que hay más o menos 10.000 personas que tienen entre 10 millones a 50 millones de dólares en su capital. Se estima que hay alrededor de 1.000 personas que tienen de 50 a 100 millones de dólares en su capital. Pero también hay alrededor de 30 personas en todo el país que tienen más de 500 millones de dólares en su capital. Una vez más, la mayor parte de la economía de estos países la manejan una minoría. Y estamos aquí, en la linda Ciudad de México, el hogar de más de 30 personas multimillonarias del país, poniendo a la Ciudad de México entre las primeras 30 ciudades del mundo con más multimillonarios del planeta. De América Latina sería la segunda, la primera, Sao Paulo, en Brasil. De resto, las otras 30 ciudades con más multimillonarios del planeta, ciudades de Estados Unidos, de la India, de la China, y así sucesivamente. Pero, ¿qué tiene México que no tenga el resto de países de América Latina? Aquí, la industria petroquímica, minera, el comercio exterior, y ahora con lo de China, la manufactura, son empresas hiperpoderosas. Y habiendo tanta plata en este país, y sobre todo en esta ciudad, la Ciudad de México, me da curiosidad de saber cómo vive la gente de billete aquí. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir. Bienvenidos a Ciudad de México, muchachos. Estamos en el barrio de Polanco, uno de los barrios más prestigiosos no solo de la ciudad sino del país. Aquí vive la gente billete de México. Y por detrás de mí, el Museo de Sumaya, una pieza e ícono arquitectónico de esta ciudad. Aquí en el Museo de Sumaya hay más de 700.000 piezas como famosas esculturas de famosos artistas europeos. Un dato curioso es que este museo es uno de los casi 170 museos que hay en esta ciudad, haciéndole a la ciudad del mundo con más museos después de Londres. Aquí los apartamentos pueden costar cifras inimaginables de dinero. Un apartamento bonito pero muy pequeño, para la renta por aquí mínimo unos $2.000, $2.500. De ahí para arriba el cielo es el límite, también para la compra. Pero en el internet hay miles de videos hablando de Polanco y su riqueza, pero lo que no muchos saben es que hay otras zonas alternativas, ya no son tanto de edificios y de apartamentos, sino un poco más campestre, para ver también otra cara de los millonarios de esta ciudad. Como por ejemplo un barrio no muy lejano de aquí llamado Jardines de Pedregal, en donde vamos a explorar 3 opciones inmobiliarias, empezando por la más barata, un apartamento de $600.000, después pasando por una casa un poco más tradicional de $1.5 millones, hasta llegar a la casa más grande, una casa nuevecita, 0 kilómetros, de más de $3 millones. Vamos a ver cómo lucen estas propiedades por dentro y quiénes son las personas que pueden pagar este tipo de inmuebles en esta linda ciudad. Estamos preparados para hacer un par de house tour para que vean el estilo de vida de los multimillonarios de Ciudad de México. Pero vamos a empezar bajito, vamos a empezar tranquilo. Con el único apartamento, el resto serán casas. Y el apartamento está en este edificio que tengo por detrás de mí. El valor de este edificio, si usted lo quiere comprar, $600.000-$700.000 americanos. Si lo quiere alquilar, más o menos unos $3.000 al mes. Siga, mijo, que sí hay puesto y bienvenidos. Vamos a investigar el edificio en cuestión, pero no sin antes presentarles a mi invitada del día de hoy. Querida, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas para que te conozcan todos aquí? Mi nombre es Renata Lozano, soy asesora inmobiliaria, trabajo en una inmobiliaria que se llama Compro Casa. Renata, muy querida, nos hizo una selección como de unas 4 propiedades que les vamos a mostrar para que se den cuenta y alucinemos juntos con este estilo de vida citadino de los mexicanos. Entonces, querida, listo, entremos a conocer este primer apartamento.
Esta es la entrada del edificio como tal. Vamos a tomar aquí el ascensor y yo me imagino que por la estructura del edificio aquí no va a haber más de unos 12 apartamentos. Son 10 departamentos, 2 por piso. Y bueno, aquí... Ah, se tiene que echar llave y todo para acceder. Ah, o sea que uno no puede ir a cualquier piso así nomás si no tiene la llave. Exacto. Esquema de seguridad. Llegamos al piso y el ascensor abre directamente en el apartamento. Ah, no, es que ya entendemos por qué, Pues bueno, este es el pasillo, aquí están las 3 habitaciones y por aquí les vamos a mostrar la cocina, que normalmente las cocinas de departamentos como este son mucho más pequeños, o sea, aquí este departamento tiene una cocina con tamaño de la cocina de una casa. Sí, eso está lo muy veo, padre. Está bien grande, bien espacioso, bien iluminado, tiene su buen vitral ahí, su buena ventana. Y es que se siente que esto está nuevo, no debe tener más de unos 5 años de construcción, Sí, pero justo. este justo está para alquiler, ¿no? Entonces, ¿lo alquilan amoblado, supongo? Sí, y ahorita van a ver que son muebles de diseñador y justo muebles como diseñados para este espacio. O sea, muebles específicos para este hogar. Bueno, la cocina pasa el check. Vamos a ver el resto de las habitaciones. Aquí tenemos el área de sala-comedor, que tenemos una iluminación súper bonita y, o sea, bueno, ya como verán estos muebles, ese detalle en cantera, igual lo del techo que le da como una iluminación diferente y mucho más linda al departamento. Sí, no, es que aquí le entra el sol por aquí en este momento del día, iluminando casi que todo el espacio, está súper bonito. Y esa es una chimenea que imagino que debe ser de gas. Wow, pero imagínese prender esa larga chimenea, se debe ver súper chévere. Aunque sospecho yo que obviamente los únicos espacios donde prende debe ser ahí donde están esas manchitas. Pero igual se ve súper bonito este de noche, bien acogedor. Y viene con estas piezas de arte y todo incluido en el precio de la renta. Sí, O sea, tal cual como está Sí. el apartamento aquí, tal Claro. cual lo entregan. justo. Wow, tiene su buen comedor y todo el asunto aquí. Está bien bonito, está interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el apartamento? Sí, no, más o menos. Bueno, vamos a ver las Y habitaciones. como dato curioso, este departamento lo rentaba un futbolista. No voy a ¿Quién? decir quién, ¿Quién? pero un futbolista. Queremos saber. Bueno, esta área es como entrada de servicio. Ah, ok. O sea, alguien ahí puede entrar. Aquí está tu área de lavado y tendido. Que bueno. Es un área normal, pues, donde tienen el tanque de agua, donde tienen la lavadora secadora. Aquí por si tienes a alguien que te ayuda. Ok, tiene su baño independiente ahí, un camarote, o sea que pueden ser hasta 2 personas si quieren. Bueno, aquí entramos entonces al área de las habitaciones. Supongo yo que son estas 3. El apartamento tiene 3 habitaciones. 3 habitaciones. Vamos a ver. Primero tenemos esta, que como les decía Juan, así como lo ven, así se renta. Tal cual, con las mesitas que tiene, con la cama que tiene, con hasta el televisor que todo viene aquí. Tiene su buen closet que se siente muy nuevo. Todo este espacio en realidad se siente súper nuevo. Este es como un closet para blancos dentro de la habitación, que eso igual pocos departamentos lo tienen y todos tenemos que guardar. Y bueno, el aquí baño. está pues justo al lado del baño, que como lo ven, viene incluido el rollo de papel en la renta que pagamos por él. Esta es la otra recámara secundaria. Tiene un baño muy parecido al anterior, casi que copiar-pegar aquí, y un espacio similar también. Entre esa y esta a mí me gusta mucho más Por esta. supuesto, porque tiene una ventana que mira para afuera. Sí, Ahí igual. podemos subir para ver más o menos la vista que tenemos, y es un primer piso, ¿no? Hay que tener en cuenta. Yo Venga, a ver si yo sí muy- logro descifrar, vea. Sí, ¡ay, no! Era esta. Bueno, ahí ya con esta que abrimos nos Sí. podemos dar más o menos cuenta que tiene su buena iluminación para adentro. Habitación principal. El vestidor. Tiene su walk-in closet, bien bonito, simpático, grande, chévere. Un buen baño, el baño más grande del hogar. Tiene sus buenas luces aquí LED alrededor del espejo, todo lo largo del espejo. Buena ducha. Y pues la habitación principal como tal. Aquí no han puesto la cama todavía, pero vea que tiene pues todos estos diseños alrededor de la cama. Tiene sus buenas mesitas aquí, todo el cuento. Sí, que como ven, justo son muebles a la medida. Así como lo ven, este apartamento, más o menos $3,000, $3,200 con el mantenimiento incluido. 3 habitaciones y así tal cual lo percibimos. ¿Está barato? ¿Está caro? Comparándolo con ciudades como Miami, por ejemplo. Ahí ya tenemos otro punto de comparación. Vamos a subir al techo para que vean la vista y que tengamos una visión geográfica del lugar en donde estamos. Y aquí saliendo del ascensor, amigos, la terraza, que es una terraza compartida del edificio. Pero lo lindo de aquí, pues obviamente ya lo vamos a descubrir. Encontramos
contados instantes, porque el cielo está despejado, es la hora justa para la buena luz. Aquí un pedacito, un espacio como para una fogatica, una vaina, amigos, se sienta aquí alrededor. Y tenemos una buena vista del lugar, una buena vista de la ciudad. De aquí se ven las montañas que rodean esta linda ciudad, la Ciudad de México. Y pues aquí abajo se ve todo el barrio. Todas estas casas en este barrio, por ejemplo, como esa gran casa de allá, que tiene su buena piscina, ahí se puede ver la piscina como la podemos ver aquí en esta sombra. Desde aquí se ven esos edificios también lujosos, súper bonitos. Y allá arriba, la luna. Si la alcanzan a ver, esta ciudad de verdad que tiene muchos secretos y escondites. En este caso, escondites de lujo. Tú, en tu experiencia, ¿qué tipo de persona es la que alquilaría un apartamento de esos aquí en México que cueste $3,000 mensuales? Pues mira, como les contaba el chismecito, un futbolista, a lo mejor un empresario, un político, no sé. Y ahorita que vamos a ir a unas casas, una que cuesta $1,500,000 y otra que cuesta $7 millones. ¿Quién es la persona que aquí en México podría comprar una casa de $7 millones americanos? Mira, conociendo a los propietarios, que son nuestros clientes, los dueños de esas casas, pues sí, justo la misma respuesta. O sea, son personas que ya tienen empresas establecidas, son personas mucho más grandes, por ejemplo, también. O sea, rara vez te encuentras a una persona joven, ¿sabes? Entonces, a un adolescente. Sí, la verdad es que sí. Pero si lo suyo no son los apartamentos, también le tengo casa, aquí en este mismo barrio. Esto de aquí parece la entrada a una casa, pero no lo es. Es la entrada a un condominio de casas. O sea que sí la entrada a una casa, pero la entrada a muchas casas. Más fácil de explicar si entramos y les muestro de qué se trata. Este gran portón, en este gran lugar de solo casas. Miren que solo son casas. Golpea uno aquí la puerta, tiene su vigilancia con un vidrio de esos que se ve de allá para acá, pero no de acá para allá. Muchas gracias. Y aquí, como les dije, la entrada es por aquí. Pero entonces esto se llaman casas tipo condominio, ¿no? Como casas dentro de un condominio. Sí. Y lo que aquí mucha gente prefiere y le gusta es por el tema de seguridad, siempre comprar una casa dentro de un condominio, por esta parte de que tu casa no está como a pie de calle y que tienes como esta parte de seguridad. Sí, la vigilancia. Esta es la casa que vamos a mirar, la casa número 2, si no estoy mal, de unas 5 o 6 del condominio. Aquí Renata nos está esperando y vamos a entrar pues de una. Esta también tiene aquí su chapa con clave y todo el cuento. Wow, esta casa está muy bonita. Bueno, como verán, los acabados igual son de lujo. Aquí está la sala, tenemos una chimenea súper bonita. Este espacio está brutal, porque aquí tener esta chimenea, una gran sala y con acceso también allá al patio que vamos a ver a continuación. Ahí, en el patio se ve la diferencia fundamental entre un apartamento y una casa, ¿no? Ahí ya depende de lo que usted quiera. Pero aquí podemos ampliar la sala solo con abrir esta puerta y ya con eso tenemos acceso al aire libre. Que aquí también hay otra salita, aquí también hay un pequeño comedor justo al lado del comedor interior que vamos a ver ahora y un patio bien organizado, bien bonito, bien verde, con unos árboles bien chéveres, ¿no? Este es el área de sala-comedor, que también tienes esos ventanales que te permiten ver el jardín. Un comedor como para 8 personas más o menos. Esta parte como de antecomedor. Entonces es el de todos los días. Ajá. Aquí es donde uno desayuna a diario, el otro es para las visitas. Y aquí entramos a la cocina. Una cocina bien amplia, bien espaciosa. Tiene su buena luz, ahí tiene su buena ventana. También tiene su espacio para las comidas aquí, todo el cuento. ¿Esta casa de qué año es? De antigüedad tiene 18 años. Construida en el 2004 y tiene aquí sus buenos detalles, ¿no? Miren estas planticas, estos cuadros aquí, le dan su toque bien, bien chévere. Esa es la entrada principal por donde obviamente ingresamos. El estudio. Ah, wow. Y desde este estudio uno le echa ahí un ojito al carro. Tiene su buena biblioteca. Ah, no fregues, ¿esto qué es? Ah, pensé que era la enciclopedia del mundo de los niños. El que es colombiano sabe cuál era, pero esa no es. Un baño antes de subir al segundo piso, el baño social, con sus buenas toallitas aquí. Esto parece un hotel, lo tienen bien tenido. De verdad, felicitaciones a los dueños que la tienen en su punto. Subimos al segundo piso. Vamos pues para el segundo piso. En esta casa tenemos 3 recámaras y 4 baños y medio. Es una recámara. Yo creo que aquí la gente que vive ya se está medio trasteando a otro lado poco a poco porque está como entre desocupado y no. Esta terracita
Ah, no, eso está brutal. Esta sería mi habitación. ¿Me puedo quedar con esta? Claro, esta debe ser la principal, yo creo, porque tiene su buen balcón ahí. Y no solo eso, sino que tiene su buen walk-in closet, como lo vemos. Y tiene su buen baño también. Ahí tiene su baño, su ducha, todos los juguetes, una ducha grande. Vamos a ver si sí es la principal o no. Yo me imagino que esta es la principal, pero la verdad no sé, lo estamos descubriendo. Pero esta podría ser, esta parece la principal porque está más amplia y más grande, solo que no tiene terraza. Pero mira que tiene ahí espacio para un sofá, tiene una cama grande y tiene un súper grande closet, ¿no? Este closet podría ser el tamaño de un apartamento en Japón. Tiene aquí su buen baño, todo fino, todo correcto. Lo que me gusta es que todos los pasillos tienen su toque verde, su toque natural. Todas las habitaciones están alrededor como de este pequeño balcón que usted se puede asomar y ver el primer piso, lo cual como que siento yo que involucra muy bien los espacios de la casa en un solo ambiente. Aquí este que es el Family, que también está padrísimo porque tiene su propia terracita. Mira qué bonita terraza. Wow, qué bonito. Y tiene acceso ya a una habitación además. Y tiene aquí su buen comedorcito como para tomarse el té a las 5 de la tarde. ¿Ustedes los mexicanos no toman té a las 5 o sí? No, ¿ustedes sí? No, tampoco. Los ingleses, ¿no? Sí, sí. Esta es la recámara principal. Ah, sí, Miren señores. el vestidor de aquí. No, me muero. Increíble, ¿no? Es muy grande, esto parece un vagón de tren y tiene su buen baño, obviamente ahí con un buen espejo. Hola amigos, ¿cómo están aquí detrás de cámaras? Tiene sus dos lavamanos, tiene su buena tina, ahí como tina jacuzzi más o menos. La iluminación igual es súper bonita, son las 4 y está súper bien iluminada. Sí, está súper chévere. Y no, la habitación está muy bonita además. Y es la que tiene acceso allá al patio, ¿no? Esta propiedad aquí en la Ciudad de México cuesta 23 millones de pesos mexicanos, el equivalente a más o menos 1.400.000 de dólares. Pero si eso les parece caro, espero les muestro la siguiente propiedad que cuesta un poquito más del doble. Y aquí por detrás de mí, en estos muros, se encuentra una casa de 53.800.000 en pesos mexicanos, más o menos unos 3 millones de dólares, 3.200.000. Esto por dentro es supremamente increíble y se los voy a mostrar a continuación. Este es el portón principal de la casa. Aquí estas dos puertas se abren, ya vamos a ver por dentro, para entrar lo que puede ser unos 4 o 5 carros. Y esta es la entrada para los peatones, querida. Entonces entremos a conocer esta maravilla de lugar. Es importante mencionar que aquí es con huella dactilar. Y además también tiene como una clave, ¿no? Vea, sí. Ahí salen los numeritos, ahí uno pone su clave y son dos puertas. Lo que me llama la atención es que la puerta de aquí, pero también tienen esta reja de allá como un sistema de doble seguridad, ¿no? Estas son las dos puertas que componen pues la parte de donde salen los carros. Estas son las dos puertas del garaje, así que desde afuera lo que veíamos por dentro se ve así. Yo no sé, Renata, aquí cuántos carros podemos meter. ¿Tú qué crees? Así a simple ojo. Mira, sí, bueno, aquí en la ficha técnica de la casa dice que 5. Bueno, podríamos meter unos 4 carros y 2 motos, pero hay mucho espacio que lleva directamente a este jardín y pues por aquí, por este caminito, vamos a conocer esta casa. Aquí es otra puerta que, a ver, vamos a cerrarla para ver cómo se ve. Es una puerta gigante. Para ahora referencia de ustedes, yo mido 1,87 y vea eso, ahí caben como dos Juanes ahí parados uno encima del otro. Esta puerta es gigante, son unos 2,50 metros. Y bueno, aquí mi parte favorita, que es justo esta área de sala-comedor que conecta con el jardín, que la verdad se me hace divino. Sí, eso está brutal. Esta es la parte como más chévere de la casa, así sí. De una. Apenas entramos, lo primero que uno tiene aquí es como su propia selva privada, ¿no? Justo. Lo que me encanta es igual esto, que justo lo puedes ocultar todo y hacer que esto se unifique. Ah, sí, claro, porque todo esto cuando se cierra da la misma, porque es un vidrio que deja ver tal cual como estamos viendo en este momento. Y usted lo corre completo y ya tiene acceso, ¿no? Es como ampliar la casa hacia la naturaleza. ¿Tú qué pondrías aquí en este espacio, por ejemplo? Si fuera tu casa. Ok, si fuera mi casa, aquí sería como mi área de bar, porque aparte igual acá están las bocinas, no sé, pondría como una cantina o algo así, una cava, no sé, y ya esta sería como el área de sala-comedor. Me gustaría poner como un comedor gigante. Claro, esto sería un comedor, pero para unos 20 invitados. Lo chévere de este lugar es que la Ciudad de México es grande, puede llegar a ser un poco caótica, ruidosa, pero aquí se escuchan pajaritos. Esta área me encanta, el jardín se me hace que está diseñado súper bonito, que realmente te relaja. Por ejemplo, este es un baño. Ah, es un baño escondido. O sea, si uno no se fija bien, esa puerta parece una pared. Justo eso. Y uno entra y es un baño sin ducha, ¿no? O sea, lo necesario, baño, espejo y ya. Pero qué cool que esto se camufla
y ahí ya queda un baño ahí dentro y uno no se da ni cuenta. ¿Esto aquí entonces qué sería? El asador. Aquí, no sé, para una carne asada, que haces unas hamburguesas el domingo. También tienes gabinetes para guardar cosas. Aquí una tarja. Y pues nada, o sea, aquí puedes tener una fiesta súper a gusto. Mira, si quieres, hazles con Claro, claro, porque entonces esto es como tener dos cocinas en la misma casa. Y entonces ahí ya le dimos la vuelta por aquí al patio y vamos a entrar por ahí, me imagino yo. Aquí, para que tengamos situación geográfica, volvemos a entrar a este mismo espacio. Ahora lo que vamos a hacer es caminar hacia allá, hacia la izquierda. Bueno, aquí es su family room. Ahí pones una televisión, sillones, igual tienes como acceso al jardín. No, eso está brutal. Aquí está para el sofá. Yo pondría aquí el sofá. Aquí una cosa bien chévere. Y ahí están los enchufes del televisor. De la tele, sí. Ahí está. Y si uno mira al lado y lado, aquí hay un vidrio con un árbol dentro del vidrio que vamos a ver más adelante. Y al otro lado puedes volver a abrir aquí y tienes acceso a este patio increíble. Es como estar dentro de un mini bosque privado para uno. Ahora podemos mostrarles la cocina. Ah, y mira lo que tienen aquí en la cocina. Sistema full de seguridad, cámaras que usted ve todos los accesos de la casa por fuera, por dentro, los techos, todo. Mira, para la alacena, para una gran familia. Oye, sí, porque esto, wow. Todo este espacio es para guardar comida. Sí. Yo aquí podría guardar mi comida, mi ropa, mi bicicleta, mi todo. Todas mis pertenencias caben ahí. Y este es el refrigerador que está oculto. Oye, pero yo veo que esto está nuevo. Sí, es nuevo. ¿Y tiene la cerveza bien incluida o no? Está nuevo es porque esta casa ya sentí el olor y huele a nuevo también. ¿Qué quiere decir? ¿Es que está recién remodelado o qué? Es nueva, por completo es nueva. ¿Qué había aquí antes? O sea, está para estrenar. Yo me imagino que un terreno, o sea, que compraron el terreno y sobre el terreno construyeron. Porque la verdad es que no se ve una casa remodelada, se ve una casa como nueva. Sí, no, está súper nuevo. Y aquí hay una zona que es como para el agua. ¿O qué será esto? Como un filtro de agua parece ser. Es la cafetera, según yo. Ah, viene ahí incluida ya en el muro. Sí. Aquí uno pondría como un par de sillitas y tiene su mesita, porque usted sabe que las mejores visitas siempre se hacen en la cocina. Y usted puede aquí poner su cocina bien hogareña, bien tranquila, bien acogedora. Disfrutando de la iluminación también, pues que te dan estos... Claro, y además es que tú abres esa puerta y sale directo a cualquiera de los 5 autos o 2 motos que tenga la persona que aquí vive, ¿no? Bueno, esto fue la cocina. Por aquí hay más puertas. Aquí al lado hay una puerta interesante. Y es este baño, que tiene la particularidad de que no solo es un baño con una buena luz LED detrás del espejo, que pues sí tiene su trono ahí bien imponente, no tiene ducha, eso es más arriba, pero que tiene este vidrio con vista a este majestuoso árbol, los muros en piedra hacia el otro lado. Así que si usted está aquí haciendo de lo suyo, no puede, o sea, ¿quién accede aquí al otro lado del vidrio? Porque eso no, o sea, ¿sí tiene privacidad o no? Sí, porque tiene entonces... privacidad. Ahorita si quieren se las muestro. Hay una puertita, o sea, que divide el jardín frontal de justo este pasillo. Sí, porque está sospechoso, no da tranquilidad sabiendo que alguien se le puede meter a uno por aquí. Pero eso lo vamos a investigar más adelante. Vamos pues para el segundo piso, ¿cierto? Sí, subimos. Segundo piso, por aquí las escaleras. No, esto está increíble. Bueno, aquí justo este pasillo a mí me encanta, igual lo podemos grabar desde allá. Claro. Este tragaluz también súper... Ah, mira que aquí tiene, o sea, se pueden ver los árboles desde cualquier esquina. O sea, súper elegante con su mata ahí. Y ese árbol se puede acceder de alguna, eso es una puerta, claro. Y aquí está el mismo árbol que lo está mirando a uno allá abajo en el baño del primer piso. Y unas puertas que nos llevan a donde está. Esta es una habitación. Pero esta no es la principal, ¿o esta sí es la principal? No, la principal está allá. Aquí tenemos una terracita, que creo que se abre así si no estoy mal. Y aquí uno sale a su terracita privada en su habitación. Bueno, eso es importante mostrar esa área que puede ser una terracita, un rooftop. Claro, hay que ponerle solo un acceso, una escalera y ya llegas ahí. ¡Wow! Este es el baño de la habitación, que ni siquiera es la habitación principal. O sea, este es el baño. Miren eso, tiene su walk-in closet literal dentro del mismo baño. Tiene aquí ahora sí su ducha, tiene aquí su baño pues como tal. Pero si yo puedo meter todas mis pertenencias en el cosito de la cocina ya, aquí puedo meter todo y más. Todas las pertenencias que jamás tendré las puedo meter en este solo espacio. Increíble. Ese baño está muy sí, chévere. La recámara principal. Que bueno, sería esta. La verdad a mí me gusta mucho la otra por la vista. Sí, la otra está más chévere, más privada. Sí, y bueno, aquí tienes la vista al jardín frontal. Ah, bueno, desde aquí uno puede chismosearle allá la vida al vecino.
Si te traen serenata, ya sales aquí. Ah, claro, claro, claro. Aquí toca entonces que se quede la que está soltera. Para que pueda ver los mariachis que le traiga el novio aquí. Pero me gusta más este vestidor. Sí, está Véanlo, como... por favor. Wow, no, pues mira eso. Sí. Impresionante. Es que este sí se nota que está diseñado para dos personas, para una pareja. Para que uno ponga sus camisetas aquí y ella ocupe el resto del espacio. Bueno, aquí igual 2 lavamanos. Venga a ver cómo la regadera, que ve una luz ahí. Tiene su buena luz LED dentro de la regadera. Esto me parece Ay, a mí así también me un encanta. toque de diseño muy chévere. Porque esto supongo yo, ¿no? Que es una puerta. Sí, se abre. Porque si no, Qué entonces... lindo, sí. ¿Quién le echaría agua a esta mata si no se abriera, no? Pero como que usted puede entrar aquí, venga a ver si yo cierro. O sea, yo no creo que uno viviendo aquí se tenga que encerrar aquí por alguna razón. Pero es un espacio pues muy interesante que está 100% pensado solo en diseño. A ver, este es el otro espacio que habíamos visto. Sí, este puede ser, no sé, el cuarto de juegos o igual el family room. A mí me encantan estas recámaras porque justo disfrutas de esta vista. Claro, las de atrás están mucho más chéveres por esto mismo. O sea que este muro de aquí es la otra recámara, que es la que quedaría entonces volteando aquí. Vamos a ver esa. Tengo un buen presentimiento. Antes de entrar, que me imagino que es esta, esto debe ser un baño. Me Otra imagino. recámara. Ah, es otra recámara. Bueno, es una recámara, es un poco más pequeña tal vez que la principal. Sí, claro que sí. Y con la misma vista que la principal. Pero vean, igual el vestidor está de muy buen tamaño. No, todos los vestidores son así. Es increíble. Esto me parece muy interesante este concepto. Bueno, vamos a ver la otra. Pues está la tercera. Ya sería la cuarta que nos queda. Esta es la mía. Esta es la que yo quisiera para mí. ¿Por qué? A ver. Por la misma razón. Este pino tan cerca. Tú abres la ventana y ya puedes agarrar así con la mano el pino. Yo no sé si aquí hay ardillas en esta ciudad. Yo creo que sí, ¿no? Sí, hay 1000 ardillas. Bueno, aquí yo pondría un canastico con nueces. A ver si de Ay, pronto... qué buena idea. llegan las ardillas a visitarme. Pero espero que no se electrocuten por ahí, que hay un alambre eléctrico, ¿no? Bueno, todo este pasillo, que la verdad igual se camuflajea muy bien, es un closet de blancos o lo que tú quieras guardar. Súper bien camuflado. Vean cuánto espacio para guardar. ¿Cuántas sábanas necesita una familia para vivir aquí? Increíble, miren, de repente todas las puertas están abiertas. Y aquí detrás de esta puerta, el misterio que todos estábamos esperando resolver. Primero hay una puerta aquí, entonces uno entra. Y luego está esta, que divide esta área del baño. Entonces ya nada más le haces así. Y miren, aquí está el baño. Ah, mírenlo, pero sí es bien curioso, ¿no? Que esté como ahí nomás. Porque, pues, literal lo que nos divide de la privacidad y la no privacidad es esta pequeña puerta, pues que cualquiera podría... Oye, y lo que estoy entrar. viendo... Ah, no, pero no nada que ver, no nada que ver. O sea, de esa recámara ni de aquí, pues no puedes ver. Pero aquí tienes como este acceso a este pedacito de patio, ¿no? Puedes tocar el árbol, que es lo más importante. Y esto de aquí ya son como lugares como para depósito de cosas, lavadora, secadora, me imagino. Tendrá aquí algún Como tipo de... más el cuarto de lavado. El cuarto de lavado, todo el cuento, su baño allá. Si tienes alguna persona que te ayude, como de servicio y así. Ahí es el lugar. Bueno, listo. Y ya con esta puerta que vamos a cerrar, concluye el house tour de este lugar. Querida, pues muchas gracias por ese tour. Muchas gracias por la información, por esas dos Gracias. casas, ese apartamento. Muy lindo todo por aquí. Gracias por presentarme este barrio. Ahí les dejo una vez más las redes de Renata. Por si alguno de ustedes craquea el código de comprar una casa de $7 millones, que nos lo deje saber en los Hay comentarios. que manifestar que sí. Y hay que manifestar que sí. Gracias, querida. Ahí nos vemos en la próxima.